les bendiga, hermano. Que nos queda de pie un instante, por favor. Gracias, te alabamos, Señor. Te adoramos. Así como está, bendito Dios, te agradecemos, Señor. Te damos gloria, te damos alabanza. Te damos a ti todo reconocimiento. Venimos este día para adorar tu santo nombre, Señor. Señor, somos testigos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Damos gracias a tu Santo Espíritu que da testimonio que somos hijos tuyos. Por lo tanto, Señor, te pedimos que tu presencia, Señor, no nos abandone. Que tu gracia no sea parte de nosotros, Señor. Permite que en esta hora, Dios mío, tu nombre sea glorificado en toda la extensión, Señor, de esa palabra, Dios mío. Por Jesucristo, Señor nuestro. Señor, bendice tu palabra que va a ser expuesta en este momento. Permite que nuestras vidas, Señor, sean instrumento tuyo, Padre. Que nuestros corazones, nuestras almas, nuestros cerebros estén todos conectados en ti, Padre, para honrarte y glorificarte. Por Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Abra su Biblia, hermano, vaya, por favor, al libro de Daniel. Y vamos a leer 4 versículos que están en el verso 20, el verso 23, si no me equivoco, hace 15 días toqué casi para terminar la predicación estos versos. Quisiera tocar en este tema, Dios eterno y soberano. Y me sentí complacido con la adoración y los cánticos, porque se centraron justamente en esa grandeza de nuestro Dios. Amén. Dios eterno y soberano. ¿Lo tienen? Daniel en el capítulo 2, versículos 20 al 23. ¿Los trata bien el frío? No hay tanto frío, Señor. El airecito. Dios es bueno con eso. Cuando tienen calor se están quejando. Aleluya. Dios nos da de todo un poquito, amén, para que no desee tanto lo otro, hermano. Amén, hermanos. ¿Por qué no me ayuda y leemos juntos una vez más Daniel capítulo 2, versículo 20 al 23? Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado todo lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Tome asiento, hermano. Insistimos con el tema, como nuestro Dios eterno y soberano. ¿Están dispuestos a aguantar un buen rato? Poquito, hermanos. Poquito. Conviértete a Cristo, me recuerdo perfectamente cuando estuvimos en Israel y estuvimos sobre este monte sangre de Cristo, Arbel. En el monte Arbel, en la mera tapa del monte, justamente ahí fue donde Jesús da las llamadas bienaventuranzas que encontramos al menos en Mateo capítulo 5. Cuando miramos esa montaña arriba y tú te paras arriba, hermano, frente tienes el lago y a la distancia, hermano, al este, al norte más bien, está el mar Mediterráneo. Así que ¿cómo usted piensa que es la corriente de aires en esa parte? Es rico, hermano. El viento cruce, usted tiene que tapar porque se parten los labios. Pero cuando Jesús estaba ahí, estaba la gente, estaban ahí aquellos 5,000 hombres y mujeres con niños.
y estaban todos dispuestos a seguir escuchando la voz de aquel que se estaba dando a conocer como el Hijo de Dios, como el Mesías, como aquel que había traído la palabra. Solo les doy un ejemplo que ahí hacía de verdad viento, y hasta el día de hoy sigue haciendo viento y frío. Amén. Amén. Pero cuando nosotros hablamos de la eternidad y la soberanía de nuestro Dios, obviamente vamos a encontrar esta forma de ser de nuestro Dios en toda la Escritura. Podemos ir desde Génesis y podemos llegar hasta Apocalipsis, y vamos a encontrar a un Dios eterno y soberano, un Dios que hace la voluntad de Él, un Dios que no se mueve por la voluntad de los tiempos o la voluntad de los hombres. Es un Dios que es soberano en toda la extensión de la palabra. Nadie puede controlarlo, nadie puede decirle qué hacer. Cuando en algún momento los hombres se preguntan ¿por qué a mí?, la verdad es que la pregunta ¿por qué a mí?, está fuera de contexto en los ojos de Dios. Porque el que tiene la respuesta para tu vida y la dirección de tu vida y lo que nosotros podríamos llamar destino futuro, solamente está en la mano de lo que llamamos Dios nuestro. Así que repito, cuando a veces usamos la palabra ¿por qué a mí me pasa? ¿Y por qué estoy aquello?, es simple y llanamente una falta de comprensión del carácter de nuestro Dios. Amén. Nosotros leemos allá en el principio de la Escritura lo que llamamos Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, que quiero comenzar en este pasaje de la Escritura. Y la tierra, en el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando nosotros leemos esta porción, parece que hay un preámbulo, e inmediatamente nosotros leemos en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Y cuando aparece este texto, sea la luz, comienza en ese instante el momento de la creación, no solamente, hermano, para este mundo, sino para todo el vasto universo. Si en algún momento alguien nos quiso decir acerca del llamado Big Bang que ocurrió por casualidad, quiero decirte que si hay una manera de experimentar el llamado Big Bang humano, el de ciencia, te quiero decir lo siguiente: Dios dijo esta palabra, sea la luz, y en ese instante hubo luz en todo el universo, y hasta el día de hoy esa palabra sigue teniendo el mismo poder creativo que lo tuvo en el principio para la historia del ser humano. ¿Me está entendiendo? Cuando Él dijo sea la luz, en ese instante viene la formación de todo el universo, la formación de todo lo que hay en el universo, la tierra y todo lo que en él habita. Obviamente vamos a encontrar los siguientes pasajes, versículos, dando qué pasó primero, qué pasó después. Pero nuestro Dios, que tiene ese poder para dar inicio a un universo tan vasto, ese es el Dios nuestro. Este Dios en el que dijo sea la luz, esa palabra de poder y de autoridad no ha terminado, sino que continúa. Y que cuando nosotros confesamos su nombre y cuando Él obra, no hay nada que lo pueda parar, no hay nada que lo pueda cambiar. Él es el único que abre y que cierra puertas. Él es el único que tiene la dirección de cada ser humano. Él es el único que tiene tu ministerio, tu talento, tus dones, tus habilidades en sus manos. Y Él es el que los promueve y los mueve para el servicio de su ministerio. Amén, hermano. A partir de esta primera declaración, hermano, nosotros vamos a encontrar dentro de toda la Escritura. Mire, el tema es sencillo. Solamente quiero hablar de la persona de nuestro Dios en su eternidad y en su soberanía. Por favor, vaya al libro de los Romanos en el capítulo 1, versículo 20. Voy a intentar no pasar mucho tiempo para que el frío no los maltrate tanto. Les voy a confesar algo para que usted se sienta a gusto. Escuché, no voy a decir nombre, pero usted ya sabe, la persona que lo dijo, se me entumieron las piernas. Y yo dije, Señor, yo tengo un termo ahí guardado. Así que aunque usted no lo crea, me puse el termo de mi abuelito. Y ahora estoy sudando. Pero Dios es bueno. Mira.
Dios es maravilloso, hermano. ¿Lo tienen, hermanos? Romanos capítulo 1, versículo 20 al 21. Porque lo que de Dios se conoce, lean conmigo por favor, seamos toda la iglesia esta mañana. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, lean conmigo, hermanos, visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hablar de nuestro, escuche, hablar de nuestro Dios. Hablar hasta este punto, nosotros encontramos que ya Pablo va delineando y va a decir, aun cuando el ser humano diga que no sabía de Dios por no conocer la Escritura, no tiene una excusa para decir eso, pues Dios se ha revelado, ¿cómo dice? ¿Alguien me puede leer nuevamente el versículo 21, hermano? Lean en voz alta, por favor, la iglesia, todos juntos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en los razonamientos, y su necio corazón fue... ¿Cuál es la causa, hermano, de la revelación de Dios en el mundo? Que el hombre no tiene simple causa. Ya Dios condena al hombre directamente por su actitud y por su carácter, por la necedad de vivir de acuerdo a su razonamiento, a su pensamiento. No me voy a quedar con ese pensamiento. Quiero que entendamos nuevamente, según el versículo 20, porque las cosas, ¿qué cosa? Invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. O sea, comenzar a obtener la excusa diciendo es que no conozco del todo a Dios. Le voy a decir qué es lo que ha pasado con nosotros, especialmente como el mundo ha estado caminando. Cuando nosotros nos hemos envuelto tanto en nuestros compromisos, nos hemos afanado tanto por las cosas, se nos ha olvidado hasta por las noches levantar la vista al cielo y contemplar la majestuosidad de nuestro Dios revelada ahí. Mucha gente hoy en día ni siquiera entiende para qué sirven las estrellas, nomás son puntitos brillando allá en el universo, sin tener en cuenta que Dios las colocó ahí para darle dirección a los tiempos, para darle dirección al ser humano. Dios las hizo con propósito. Pero el hombre ha perdido la noción de todo él. No mira, no observa la naturaleza. A la naturaleza la observa como la madre tierra. La naturaleza lo observa como que si yo fuera parte de ella, y aunque Dios nos sacó de ahí, aunque el Señor nos formó del polvo de la tierra, nosotros no somos de la tierra, somos del Dios Todopoderoso, hechos a imagen y semejanza de Él. Pero eso que Dios creó, cuando hablamos de los árboles, cuando hablamos del mar, cuando hablamos del aire, cuando hablamos de la luz, todo ello refleja, voy a usar correctamente, no hablo de panteísmo, pero refleja a Dios. Todo lo que nosotros miramos alrededor es la gracia y la misericordia de nuestro Dios revelándose al hombre día con día. Cuando nosotros mismos nos miramos al espejo, en lugar de estar mirándonos tanto como nos quedó la ceja izquierda o la derecha, miremos la creación maravillosa que Dios hizo en nosotros. Perdón, si se puede mirar las cejas, se las puede arreglar. Eso está perfecto. Pero al menos cuando mire, no sé usted, pero yo hago una práctica. Pues en cuanto me cae una gota de agua tibia en mi cabeza, tengo que decir de esta manera: gracias, mi Dios, porque hasta en esto has tenido cuidado de mí. No me dejas sufrir de frío. No, a menos cuando no se apaga el boiler, ¿no? El otro día a mi nieto se acabó el agua porque a alguien se le ocurrió golpear el medidor del gas y se cerró el gas. Y íbamos, muy valientes a bañarnos y estaba frío. Pero Dios sigue proveyendo, hermano. Esa creación que nuestro Dios hizo en nosotros a imagen y semejanza, en muchas ocasiones no le valorizamos. Se nos hace tan común, se nos hace tan normal.
Y no nos damos cuenta cómo nuestro Dios se reveló aún en tu cuerpo, en mi cuerpo, para manifestarse en toda la creación, hermano. Amén, hermano. El escritor de los Hebreos, vaya por favor, ayúdeme. El libro de los Hebreos también en el capítulo 1. La porción de Daniel la vamos a utilizar hasta el final. En realidad la quise tomar solo como una referencia. ¿Está bien, hermano? Hebreos capítulo 1, versículo 10, versículo 11 y versículo 12. Cuando lo tengan, digan amén, hermano. Yo espero que me acompañen en la lectura. ¿Está bien? Verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dos cosas que vamos a encontrar de acuerdo al libro de los Hebreos. Tú y yo nos vamos a morir. Toda la creación perecerá. El cielo, la tierra, como nosotros lo conocemos, terminará. Dejará de ser como es. Pero Él en su eternidad permanece. ¿Cómo? Para siempre. Mire esto. Si hay algo que como hijos de Dios nosotros tenemos que reconocer es lo siguiente: usted y yo no somos eternos, no nos vamos a quedar aquí. Usted y yo nos estamos preparando gracias a nuestro Dios por la salvación tan grande que hizo en nuestras vidas, porque nos sacó de la inmundicia del pecado, nos dio salvación en su soberanía, no porque lo mereciéramos, pero en su amor, en su complacencia, hermano, por lo que Él había hecho en el principio con el ser humano, nos salva, nos rescata, nos da vida eterna y nos prepara en este camino. Nos dejó aquí como iglesia para nuestro tiempo, para nuestro momento, para que aprendamos a vivir agradándolo, para que aprendamos a vivir, hermano, dentro de la santidad, dentro de la justicia de Dios. Y que cuando nosotros, hermanos, seamos llamados delante de su presencia, hayamos aprobado. Esto nos dice que el Señor nos hizo, pero el Señor también nos va a recoger y nos va a presentar delante de Él, como la Escritura lo llama, como la novia del Cordero. Esta Escritura también nos ha enseñado y nos lo menciona más de una ocasión. Él va a permanecer para siempre, aún cuando tus días, mis días, tus memorias, mis memorias ya no existan más. Él seguirá siendo Dios, hermano. Amén, hermanos. Cuando nosotros hablamos de esta descripción de la tierra, de la naturaleza, observamos las cualidades de los atributos de Dios. Ahí miramos, hermanos, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia, la santidad, la justicia. Todo lo que miramos a nuestro alrededor va a revelar eso, lo refleja. Nuestro Dios, con estas características, hermano, es lo que mantiene limitado al hombre pecador. Escucha. Esta característica de Dios no le permite estar delante de los hombres que viven en pecado. O al revés, el hombre no puede estar delante de Él por lo que es nuestro Dios. Esto es para el hombre pecador. Pero estas características, estos atributos de Dios, le va a dar una forma de vida a los hijos de Dios, para que a través de los atributos que Dios muestra, nuestros semejantes, usted y yo, nacidos de nuevo, entonces tenemos una vía de acercamiento, utilizándolo aquello que nosotros llamamos los atributos morales, que nos pueden llegar a estar delante de su presencia. Sin ese estilo de vida, simplemente seremos igual que cualquiera que no ha venido a su conocimiento. A ver si me entendió. Todo ser humano está alejado de Dios, pero aquellos que han cambiado de vida, nacido de nuevo, que se han regenerado, son los únicos que pueden estar delante de su presencia. La regeneración se observa por los atributos tuyos y míos.
por lo que llamamos frutos de espíritu, frutos de testimonio, frutos de conversión. Esto es lo que le da esa oportunidad a todo nacido de nuevo de poder estar delante de este Dios eterno. Alguien me preguntó los otros días si nosotros somos eternos o nuestras almas son eternas. Y de esta manera, lo único que sí te puedo decir, que con nuestras almas son, desde el día que el Señor las creó, son inmortales y entrarán en la eternidad de Dios. Nosotros como seres humanos o almas mortales no somos eternos. ¿Por qué no somos eternos? Porque tuvimos principio. ¿Me entendió? Si hay un principio, entonces no hay eternidad. Pero sí vamos a entrar, una vez creados, en la eternidad de Dios, y las almas son inmortales. Por ende, la exigencia de nuestro Dios de tener un pueblo santo para que sea rescatado, no solamente de la inmundicia del mundo, sino del infierno, para que no pase la eternidad después de su creación en el infierno, sino que pueda pasar su eternidad en él. Amén, hermanos. En Éxodo capítulo 3, versículo 6, volvemos a aseverar que desde Génesis a Apocalipsis hay una relación que nuestro Dios tiene con los seres humanos, una revelación para que el hombre entienda quién es Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Una vez más el Señor va a hablar de esa eternidad, y a veces, aunque la leemos, a veces pienso que no se nos queda o se nos pasa por alto lo que Él está mencionando. ¿Lo tienen ahí? Y dijo: yo soy, ¿quién, hermano? El Dios de quién? De tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Párese un poquito ahí. Cuando nosotros hablamos de esa eternidad de nuestro Dios, y las palabras a Moisés, en aquel llamamiento para Moisés, le dice: mira, Moisés, estoy hablándote a ti. Él se está revelando ahora. Hay una revelación de Dios hacia Moisés, y le dice: yo soy el Dios de ¿quién? Del pasado, el Dios del padre tuyo. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Estamos hablando entre 550, 600 años antes en la revelación a Abraham. Estamos hablando de un periodo de tiempo donde Moisés no tiene relación con él, pero se da cuenta en la revelación de Dios que la eternidad de Dios no tiene límites, no hay edad, no hay tiempo. De hecho, quiero que me entiendas, cuando nosotros hablamos de tiempo, simplemente estamos hablando de hombres. Cuando el tiempo se le da forma, haya en el cuarto día, cuando aparece la luna y el sol, entonces se le dan los días y las noches para el tiempo del ser humano. Pero Dios está fuera, hablando del cosmos y hablando de este universo tan vasto que nuestro Dios hizo. Cuando nosotros miramos al cielo, miramos ese azul maravilloso, que nos encanta tanto mirar al cielo, un cielo azul. Resulta que en el cielo no hay ningún color azul. Resulta que una vez salido de la atmósfera solamente hay oscuridad, oscuridad y más oscuridad. Lo que nosotros miramos tan bello y tan lindo es el reflejo de la luz de la tierra hacia la atmósfera. Y entonces miramos ese azul bello y lindo. Pero fuera de este mundo, ni tiempo, no existe. En astronomía podemos pedirle pues a algún muchacho que nos ayude a investigar. Usted se da cuenta que fuera de la tierra, hermano, el tiempo pasa no más rápido que aquí. Es más lento. Lo dejamos para otro día. Vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19. Quiero apuntar un poquito sobre esto que llamamos la soberanía de Dios con el ser humano. ¿Está bien? Éxodo 19, versículo 5 y versículo 6. Amén, hermanos. Lean conmigo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Una vez más,
Verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Cuando leo el pasaje 5 y 6, me recuerdo lo que nosotros tenemos en la revelación de Jesucristo. Lo que nosotros llamamos en el Nuevo Testamento, la denominación, el nombre como Dios nos llama. Vosotros sois mi real, ¿qué? Tesoro. Ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos a Apocalipsis, sacerdocio santo. Este lenguaje que usamos en el Nuevo Testamento es la misma petición que encontramos en la ley, que encontramos pidiendo nuestro Dios al pueblo diciendo: ustedes serán mi, ¿qué cosa, hermano? Mi especial tesoro. Y escuchen, cuando nosotros leemos esto y luego entro dentro de la historia de las Escrituras, me encuentro que nuestro Dios le dice al pueblo de Israel: no te escogí a ti por ser el mejor, sino por ser el peor. No te escogí porque tenías buenas cualidades. No te escogí porque eras un pueblo que era de testimonio, de ejemplo, no. Te escogí a ti porque eras el más necesitado, el más digno de misericordia. Y cuando leo esto tengo que entender cómo es el amor tan grande en esa soberanía, voluntad de Dios, para haberse fijado en mí, para haberse fijado en ti, cuando tú y yo no merecíamos absolutamente nada. Pero ese es el carácter soberano de nuestro Dios. Justamente eso que vemos, que parece, vaya, tan contrario, tan diferente, tan irrelevante. ¿Cómo un hombre tan pecador, tan malo, puede tener la oportunidad de venir a su salvación, adquirir vida eterna y llamarse hijo de Dios? Pero este es el maravilloso amor que tiene nuestro Dios por el ser humano. Cuando la ley se entregó a Israel, hermano, cuando ese mandamiento se le entregó, el pueblo inmediatamente lo hizo a un lado. Y cuando el pueblo de Israel hizo ese mandamiento a un lado, inmediatamente nuestro Dios tiene que entrar en el plan que Dios determinó desde antes de la formación del universo. Entonces tiene que echar a andar el plan que ya había determinado con relación a ti y a mí, porque Él no quería que nos perdiésemos siempre. En toda la historia de Israel, Dios mantuvo un remanente guardándolo, protegiéndolo. Un grupo pequeño, un poquito más vasto, pero en toda la historia lo llevó. Hasta los días de Jesús, ese grupo estaba ahí, ese remanente estaba ahí. Ese remanente hasta los días de Jesús es la causa que tú y yo tenemos la salvación a través de Cristo Jesús aquí. ¿Por qué? Porque ese remanente se compone por los que les creyeron a Jesús. Aquellos que escucharon el mensaje y lo esparcieron por el mundo. Y hoy en día, hoy aquí, hay un remanente en la promesa de nuestro Dios para seguir guardando a su pueblo. ¿Me está entendiendo? Cuando nosotros leemos Juan 3:16, yo decía los otros días a la junta, perdónalo, en la reunión de los jueves, en la oración de los jueves, y lo he dicho en otras ocasiones, creo que Juan 3:16 es el texto que por excelencia no solamente lo repetimos, sino que tiene centrado todo el poder de la salvación, del amor, de la ley de Dios para el ser humano. Pero tenemos que entenderlo como es, porque ese Juan 3:16, en esa magnificencia que tiene el texto, leen conmigo por favor, porque va a revelar. Busque Juan 3:16 porque usted no se lo sabe de memoria, pero quiero que lo abra, porque yo quiero que se detenga, no quiero que lo repita. Perdón por lo que voy a decir, no se sienta nadie ofendido, pero me recuerdo mi tía abuela le llamaba una cotorra, ¿no? O sea, tenía la cotorra y todo lo que le enseñaban repetía. Y yo amaba esa cotorra hasta que me mordí un dedo. Después de eso ya no me gustó. Pero todo lo que se le decía, ella podía repetir. Mire bien esto, ¿lo tienen? Porque de tal manera, ¿qué dice? Ahí es donde tenemos que pararnos.
Porque esta frase que nosotros comenzamos diciendo es lo que nosotros entendemos por la Escritura como la magnificencia, como la revelación, la soberanía de Dios para ti y para mí. Porque el mundo ni merecía, el mundo no tenía, hermano, ni nada que le pudiera permitir estar delante de Dios, al igual que usted y yo. Pero allá nuestro Dios extendió su amor y su misericordia. Hasta allá le envió, hermano, el mensaje de salvación, porque hasta en este punto usted y yo no nos percatábamos de todo lo maravilloso de Dios que estaba alrededor nuestro. Todo el cuidado, todo el salvamiento que Dios había hecho en nuestras vidas a lo largo de nuestro nacimiento y crecimiento, siempre le dimos la gratitud a la madre, al padre, a la suerte, a las circunstancias. Se nos había olvidado que cada paso con seguridad en la calle mientras iba creciendo, era Él el que me estaba guardando, no era la seguridad de los hombres. Siempre recuerdo esta visión en mis ojos, tener a mi hermano Gerardo chiquito pegado en un escalón de una banqueta y yo parado, y yo acostado detrás de él cubriéndolo del frío. Estoy hablando de niños de 5 años, 4 años. Cuando todavía tengo esa imagen ahí, me recuerdo y digo, Señor, qué tan grande ha sido tu cuidado sobre mi vida. Pero si me preguntan, cuando andaba entre mis 15, 16 años, si Dios había tenido ese cuidado, probablemente podía decir sí, pero sin tener una conciencia de lo que Dios había hecho. A esto es lo que me refiero. Hay un sinnúmero de circunstancias donde tu vida fue desarrollándose, fue creciendo y la mano de Dios estaba ahí y no nos dimos cuenta. ¿Estamos ahí, hermano? Pero es el amor maravilloso que Dios ha tenido por nosotros. Agrega también que ha dado a su Hijo unigénito en su voluntad, en su soberanía. Entrega esa salvación maravillosa que es en Cristo. Como usted ya lo sabe de corridito, vamos a ir porque siento que algunos dicen hace frío. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, ¿qué cosa? Que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Le voy a hacer un examen, ¿está bien? No tiene que contestar. Pero le puedo regalar un minuto. ¿Cuántos traen un papel? ¿Traen un papel y un lápiz? Escriba en el papel sobre lo que usted cree de ese Jesús. Tiene un minuto, ande, yo sé que usted puede. De acuerdo al contexto o al texto, hermano, mire, para que todo aquel que en Él cree. ¿Puede escribir alguna nota? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace a usted creer en Él? Si me entendió, le estoy retando, hermano. Porque los hijos de Dios, el que cree en el nombre de Cristo Jesús, aquel que vino al mundo como Mesías, como Salvador del mundo, hay una razón de ser, hay una revelación especial, hay una promesa especial, hay una profecía especial, hay una dirección dentro de las Escrituras para que le creyeran a aquel que llegó. Se hace una pregunta dentro, mientras usted escribe una pregunta dentro de la comunidad judía ortodoxa: ¿por qué no creen en Jesús como el Salvador, como el Mesías? Y utilizan nuestras escrituras y nos dan la genealogía de Jesús. Dice, por esa genealogía que ustedes tienen ahí, por eso no creemos en Jesús. Pero nosotros tenemos nuestra Biblia en la genealogía y no nos percatamos de lo que ahí dice, porque la genealogía es aburrida. Porque no sé quién fue el padre de este y del otro.
Pero si creemos en el Hijo de Dios, lo que estamos creyendo es en el amor del Padre revelado a través de la personificación de este llamado Jesús o llamado Mesías. La profecía dada para Moisés: levantaré uno, profeta como tú, a quienes oirán, y el que no le escuche será condenado. ¿Ya escribió, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las notas? A ver, levántenlas. Aún no son muy buenos. Levante la mano el que escribió su nota, levántela. Que quiero ver quién cree que se la sabe todas. Si no tiene nota es porque usted se lo sabe bien. Entonces le voy a preguntar yo a usted para que nos enseñe. ¿Está bien? Levante su mano. ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por herencia? ¿Solo porque alguien me dijo? ¿O porque la Escritura me da testimonio de en quién he creído? Hermano, nosotros estamos convencidos, persuadidos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, pero tiene que tener una base escritural en lo que usted cree. Por eso le dije, ponga ahora, los que hicieron su nota, mire cuántas citas bíblicas pusieron. Mire, creo en Él porque la Escritura dice así. ¿Alguien puso? Quiero que llevarlos al concepto, la soberanía de Dios, la eternidad de Dios. Hermano, debe, hermano, llevarse no solamente aquí, metida en el corazón, pero tiene que ser el testimonio de nuestra fe. O sea, conozco a mi Dios no por lo que me está diciendo el maestro o el pastor. Conozco a mi Dios porque lo he encontrado dentro de la Escritura. Conozco la revelación maravillosa de ella. Para mi vida es la que me enseña. Apocalipsis capítulo 13 versículo 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres estaban escritos en el libro, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Quédese un momentito. ¿De quién estamos hablando? De la bestia. Y todos los moradores de la tierra adoraron la bestia. ¿Quiénes? Los que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Miren lo siguiente. Y del cordero que fue, ¿qué, hermano? Inmolado. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue inmolado este cordero? ¿Pueden leerlo, hermanos, por favor? Desde el principio del mundo, antes que tú y yo existiésemos, en esa soberanía de nuestro Dios, en esa eternidad de Dios. Hermano, la creación o la salvación que viene a nosotros en la cruz no es un plan B de nuestro Dios. No es un plan secundario. A veces algunos, especialmente aquellos que se niegan a creer que nuestro Dios es real y verdadero, no puede ser Dios un Dios que tiene que comenzar un plan nuevo porque su plan primero le falló. Ahora hay que poner a un Salvador y que hacen llamar Cristo. Eso es un lenguaje de ellos. Pero la Escritura no nos enseña eso. La Escritura nos dice que Dios en su eternidad ya sabía de todo lo que acontece con el ser humano. Ya sabe lo que va a pasar en el futuro. Para Él no hay tiempo, dije al principio. Él está en todos los tiempos, en su eternidad. Y en su eternidad determinó que el Cordero iba a ser inmolado mucho antes que existiera Adán. Mucho antes que el universo fuese. Él ya tenía esto hecho. Leemos por favor capítulo 5 del mismo libro de Apocalipsis, versículo 12, 13 y 14. Dígame que lo tiene, hermano. Apocalipsis 5, 12, 13 y 14. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Estamos hablando del mismo Cordero que fue inmolado en la eternidad, antes del principio de todas las cosas.
y a todo lo creado, mire, que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea qué cosa, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En la eternidad de nuestro Dios, hermano, no hay plan B, no hay plan secundario. Así que lo que Él tiene determinado, hermano, ese plan determinado, así es y así será. Voy a ir terminando, acercándome para terminar, no se preocupe, no se espante por ese viento. En el capítulo 16 de Mateo, por favor, ayúdeme. Jesús va a hacer la pregunta de acuerdo a las preguntas o a las sugerencias que le han hecho. Mateo 16, versículos 13, 14, 15, 16, son bien breves, son bien cortitos. No se preocupe. Amén, hermano. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: bueno, dentro de los grupos religiosos, esto lo estoy diciendo yo, ¿está bien? Quédese ahí en el versículo 14. Dentro del grupo de la gente religiosa, dentro de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de los celotes, en la comunidad laica, en los que están alrededor nuestros, todos tienen una opinión distinta. Algunos piensan que tú eres Juan el Bautista, al que le quitaron su cabeza. Algunos piensan que eres Elías, o que tal vez puede ser Jeremías o alguno de los profetas. Esto es lo que está diciendo todo a su alrededor. Pero Jesús entonces dice a los discípulos: y vosotros, ustedes, ¿quién decís que soy? O ustedes, ¿qué piensan? ¿Quién soy? Y esta es la pregunta que nosotros no solamente que la tendríamos que estar haciendo, sino es una pregunta que no debería de venir, sino que ya, hermano, la tendríamos que tener dentro del corazón, sabiendo quién es, sabiendo que en este que hemos creído no solamente es el nombre Jesús, no solamente es el nombre de la historia, sino que es el Salvador y Señor mío. Es la encarnación de la deidad en la tierra. Es el Dios mismo revelándose al ser humano. Nosotros escuchábamos a nuestros hermanos mientras estaban dando la clase, hermano, el del sacrificio, lo que hizo Jesús. Pero ese sacrificio se da como consecuencia de la eternidad, de la soberanía, de la voluntad, del amor de Dios por el ser humano. ¿Me está entendiendo? Y ahí usted y yo no tendríamos que estar diciendo, y perdón, está bien, ¿dónde dice en la Biblia por qué creo en Él? ¿Cuál es mi base fundamental de lo que yo creo de Jesús? Mi base está fundada en la escritura o en la tradición oral de los hermanos en la iglesia. Denle un aplauso al Señor, no se enoje conmigo. Simón Pedro trae una respuesta que el Señor está esperando de los discípulos, de los que están siendo transformados, cambiados. En el verso 16 respondió Simón Pedro y dijo: tú eres, ¿qué, hermano? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga, qué maravilloso es, pero escúchame, ¿qué es lo que dijo Pedro? ¿Tú eres quién? Cristo. ¿Pero qué es Cristo? Mire bien esto. ¿Qué es la palabra Cristo? Lo que está diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el que fue prometido, tú eres el que está escrito de ti en la escritura. Usar la palabra Cristo, lo que está diciendo: esto es lo que dice la escritura, que tú vendrías, tú eres de ese que se habla ahí. Para muchos de nosotros la palabra Cristo simplemente no tiene ninguna diferencia con Jesús.
La palabra Jesús, bien, sé de quién habla. La palabra Cristo está hablando de lo mismo, y no es cierto. La palabra Cristo habla de todo un plan de amor, de misericordia, de promesa dentro de las Escrituras. ¿Me está entendiendo? Ese Cristo, el llamado Mesías, es lo que se refleja en todas las Escrituras hasta la llegada de Él. Cuando lo reconocemos como Jesús, hablamos de Jesús, el hombre, el que anduvo predicando. Pero cuando hablamos de esa palabra Cristo, estamos hablando de ese amor que nuestro Dios demostró para el ser humano desde el principio. Amén, hermanos. Por ende, cuando nosotros miramos, vaya por favor a Colosenses capítulo 1. Ya voy a terminar, hermano. Aunque no he tocado el libro de Daniel, porque esa es la predicación, no estamos en la introducción. ¿Lo tienen ahí? Colosenses 1, verso 15 y 16. Hablar de ese Cristo, hablar de ese Mesías, lo presenta Colosenses capítulo 1 según en las palabras del apóstol Pablo. Verso 15 y 16. Él es, ¿qué cosa, hermano? Todos conmigo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dan un aplauso al Señor. Porque en el Dios que hemos creído, en el Señor que hemos creído, en el Salvador que hemos creído, dice literalmente Pablo por el Espíritu Santo, en Él, a través de Él y para Él fue creado todo. Y esto es lo que debe alimentar nuestros corazones, nuestra fe. Cuando volteo mis ojos al cielo, puedo de verdad agradecer. El jueves decía, mire, la oración, la verdad es que la oración tiene que dirigirse de esta manera. Es gracias, 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 gracias por todo lo que Él ha hecho. Y allá al final, si te queda tiempo, pídele por el dolor de tu cabeza. Pero la oración, hermano, es un sentido de alabanza, de adoración al que está arriba. Hermano, levantarse, sea la hora que sea, doblar tus rodillas a la hora que sea. Hermano, cierto, hay que llorar y hay que pedir por nuestra dolencia, por nuestra necesidad, pero eso es lo secundario. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, parte de lo secundario. Tengo que voltear mis ojos al cielo y estar contento por el hambre que estoy pasando. Debo de estar contento por la falta de techo que tengo. Tengo que estar contento porque no tengo trabajo. Tengo que agradecerle a Dios por eso. Estoy poniéndolo todo al extremo, porque esa es la dirección de aquel que está sentado en el trono. Él quiere que lo reconozcamos en todo y agradezcamos a Él en todo. Que el harto cuidado ha tenido y mucha misericordia ha demostrado sin que le pidamos. Por eso traté de poner este modelo. Si de niños nos guardó cuando ni sabíamos ni le agradecíamos, hermano, es tiempo que le agradezcamos hasta por el respirar, por el mirar, por tu hijo, por tu hija, por tu cónyuge, por el alimento, por el auto último modelo. ¿Vos sabés lo que dice hermano Emilio? Carros viejitos, ¿no? Ahora cada rato llegan con carros nuevos. Dios ha sido y es maravilloso. Amén, hermanos. Libro de Daniel, predico 2 minutos, no se preocupen. Capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tienen? Ustedes, yo sé que son rápidos. Daniel capítulo 2, verso 20. Y Daniel habló y dijo, ¿sea qué cosa? Vamos a esperar que lo tengan. Mira, hermano, aparte que tienen mascarita, pues se oye menos, ¿no? Por favor, leamos verso 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Sabe lo que había hecho Daniel? Usted ya sabe el contexto, no voy a entrar de nuevo a él, pero Daniel le dice a los compañeros, vaya por favor un poquito más adelante.
En el verso 18, ¿lo tienen? Daniel 2, 18. ¿Lo tienen? Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Había que matarlos porque no habían podido responder un sueño, no ellos, pero ellos estaban dentro de los trabajadores de la corte. Y Arioc viene para matarlos, pero Daniel dice: oye, espérate, dime siquiera por qué. Dice: bueno, esto es lo que pasó. Y dijo: oye, déjame, voy delante del rey. Va delante del rey y dice Daniel: yo te voy a dar la respuesta, pero necesito tiempo. La respuesta era esta: dale revelación del sueño que tuvo y la interpretación de él. Cosa que habían dicho los hombres: no hay nada entre los hombres que puedan, ¿qué cosa? Revelar. Porque esta es otra cosa, esta es fuera de nosotros, esto solamente entre los dioses se puede saber. Y cuando Daniel se va y se encuentra con Ananías, Misael y Azarías, dice: vamos a orar de esta manera. ¿Qué les dijo? Que nos revele la interpretación, que nos revele el sueño. ¿Eso dijo? No. Oremos que Él tenga misericordia de nosotros. Esto es lo que dice versículo 18, una vez más: para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no, ¿qué? Es decir, no murieran. Yo me imagino a Daniel viniendo: voy a llegar, les voy a decir, vamos a meternos en oración y ayuno, que nos revele el sueño, que nos revele la interpretación. Pero cambia el panorama. Él dice: oremos, que tenga misericordia de nosotros. Lo que estoy tratando de llevarles, hermano, es lo siguiente. A veces la fórmula que empleamos, y no estoy diciéndole que yo sé cómo orar, porque a mí mismo me cuesta tantas veces cuando estoy orando poder usar las palabras personal, que Él me puede entender, y de pronto me doy cuenta que estoy diciendo lo que no quería y que estoy usando un lenguaje que de por sí Él lo sabe. Pero Él dice: oremos que Él tenga misericordia de nosotros, que nos guarde de la muerte. Obviamente, la única forma de librarnos de la muerte era la revelación del sueño y su interpretación. Pero ellos van y dicen: Señor, haz misericordia de nosotros. Nos has guardado desde que nos trajiste a este lugar. Ya pasaron este punto 3 años. Y en 3 años nos has llenado de gracia delante de estos hombres. Estamos delante del Rey. Nos has dado la gracia que somos 10 veces mejores que todos ellos. Estoy hablando en lo que los capítulos 1 y 2 enseña. ¿Está bien? Así que cuando llegan a este punto: Señor, solo haz misericordia de nosotros. Ellos oran por misericordia y nuestro Dios dice: este es el sueño, esta es la respuesta. Y ahí en adelante nosotros encontramos del versículo 20 cómo Daniel comienza a glorificar a nuestro Dios. Ahí mismo otra vez. ¿Lo tienen? Termino con esto porque sé que algunos se me están espantando. Va a venir un huracán. Él muda los tiempos, ¿lo tienen? Y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Hay mucho para hablar ahí, pero no me voy a quedar. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría. ¿Y qué cosa? Y yo quisiera preguntarle, solo como pregunta: ¿por qué usó la palabra fuerza? Piense en ello. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto de ¿qué cosa? Hermano, mire, para terminar, si nuestro Dios tiene el control de tu vida y de mi vida, si Él es el que te da ministerios, dones, talentos, habilidades, todo lo que Él nos da, no es distinto en lo que Él permite y hace fuera de la iglesia. Así que si hoy en día, todavía hoy en día, cuando usted está pensando qué presidente o qué persona en la presidencia le va a dar soluciones, le digo lo siguiente: vuelva sus ojos a Dios.
Mantenga sus ojos en esperanza en Él. Porque los presidentes de hoy en día es en el mismo contexto de los reyes en el pasado. Él pone al que Él quiere. Lo que merezca el pueblo, eso Dios le da. La misericordia de nuestro Dios para nosotros siempre ha sido abundante y no será diferente. La iglesia ha gozado de su cuidado, la iglesia seguirá gozando de su cuidado. La iglesia ha tenido bendición en el pasado, seguirá teniendo bendición en el presente. Dale la gloria a Él sin importar lo que esté a tu alrededor. Dale la alabanza a Él, no importa qué presidente, qué persona tenemos hoy, qué persona tendremos mañana, qué partido político gobierna. La verdad es una. Dios es Él. Y Él es soberano. Él es eterno. Él es el único Dios. Póngase de pie, por favor, hermano. En Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Levante sus manos, adórelo. Porque si hemos creído en un Dios poderoso, eterno y soberano, entonces le debemos adoración, alabanza en todo tiempo. No cuando te vaya bien, o no te acuerdes de Él cuando estás afligido. Acuérdate de Él en todo tiempo. Y dice la Escritura que se le dio alabanza, adoración de todo lo que existe en el cielo, en la tierra, en el universo. Todo lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, lo que hay inclusive en los mares, dentro de los mares, debajo de la tierra. Todo le da gloria, le da alabanza y le da poderío a Él. Él es nuestro Dios. Volvamos nuestros ojos y estemos confiados que lo que trae el futuro para nosotros no depende de hombres, no depende de circunstancias, depende exclusivamente de su gracia, de su misericordia que tiene para con nosotros. Por ende le adoramos, le glorificamos a Él. Por ende estamos contentos dándole honra y gloria. Por eso nuestras almas, hermanos, están satisfechas con servirle. Por ende nosotros podemos levantarnos confiados que saldremos y regresaremos. Viviremos, andaremos. El cuidado de nuestro Dios no solo sobre nosotros, sobre el cónyuge, sobre nuestros hijos, hermanos. Se ha manifestado siempre, lo seguirá haciendo. ¡Oh, aleluya! Solamente volteemos nuestros ojos a Él sin tardanza. Y en todo lo que compita a nuestra vida, póngalo en la mano de Él. Todo lo que compete a nosotros, póngalo en la mano de Él. Por Cristo Jesús. Nuestro Dios, hermano, no ha cambiado. Adora a Dios, Él es el mismo. Es el eterno Dios. Es el soberano. Oh, aleluya. Te adoramos y te bendecimos. Adoramos tu santo nombre. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, aquellos que han entendido y reconocido, Señor, que tú eres Dios soberano sobre ellos, que tu voluntad es la que gobierna sobre nuestras vidas, que tu voluntad es la que da dirección a nuestras vidas, que tu voluntad es lo que nos hace estar seguros y confiados. Gracias, Señor, porque en tu soberanía, Señor, nos has puesto en este lugar, en tu soberanía nos has llamado hijos tuyos, en tu soberanía nos has guardado, nos has protegido, nos has dado de ti todo cuidado, toda bendición. Ha sido, Señor, sin límites para nosotros. Gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Padre, te damos las gracias y te adoramos a ti. Padre, mira también a tu pueblo, aquellos que están con dolencia, con enfermedad. Te pedimos, Señor, de acuerdo a tu palabra. Jesús nos preguntó y nos decía: ¿habéis pedido y no habéis recibido? Ahora pidan en mi nombre. Todo lo que pidan en mi nombre les será hecho. Padre, tu palabra nos dice, Señor, que en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, podemos venir delante de ti. Mira las circunstancias, situaciones de mis hermanos, de mis hermanas, los que están aquí, los que están en el lugar, de todo hijo tuyo alrededor del mundo, Señor. Que tú, Señor eterno, sigas extendiendo esa misericordia y cuidado que ya has tenido siempre sobre nosotros. Que tu bendición abundante que ha sido, siga, Señor eterno. También, Dios mío, aquellos que necesitamos aprender, crecer, danos, Señor, la enseñanza, danos la guía, Señor, para poder avanzar en Cristo Jesús.
Te damos a ti gloria y honra. Los que están enfermos, Señor, que reciban la salud en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra nos dice que en tus llagas nosotros ya hemos sido sanados. Que en tus llagas, Señor, hemos recibido, Señor, la salud. Y nuestro dolor, Señor, ha sido quitado para ser puesto en tus heridas. Gracias. Señor, si a ti te place hacer bien sobre tu pueblo, Señor, nosotros honramos y glorificamos tu nombre, glorificamos y honramos tu voluntad y tu soberanía sobre nosotros. En Cristo Jesús te doy las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a orar para despedir, hermano. Ya sabe lo que tenemos que hacer al final, ¿está bien? Padre eterno, en el nombre de Jesús, despide, Señor, a este pueblo en tu bendición, en tu cuidado. Envía tus ángeles, Señor, para los que van a su casa en este instante puedan ir en paz, en seguridad. Despídenos en la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la divina y santa comunión de tu Santo Espíritu. Y el pueblo del Señor dice, hermanos, el Señor me los bendiga.